Segundo libro de Reyes. Recuerden, seguimos con la serie Un vistazo al libro de Dios. Y el día de hoy el tema es: no despilfarres tu vida. ¿Qué cosa es despilfarrar? Es desperdiciar. Por ejemplo, te llega algo de valor y a ti no te interesa, lo malvendes. Eso es despilfarrar. O tienes ingresos más o menos suficientes y lo gastas en cosas que no tienen mayor sentido. Te compras, por ejemplo, Dios te permite ahorrar un dinerito, te compras un teléfono que te costó, vamos a decir, 13,000 pesos, y vas y lo empeñas por 1,000 pesos. Y si no lo sacas, ya lo despilfarraste. ¿Y sabes que vas a dar cuentas de todo lo que despilfarres? No estoy hablando solamente de dinero, mucho más de tu vida espiritual. Porque muchas veces así también se obra. Y vamos a ver de qué se trata en este segundo libro de Reyes. Vamos a ver cómo se derrocha la vida. Recordemos, hermanos, que estos dos libros, primer libro y segundo libro de Reyes, eran un solo libro. Recuerdan que les había explicado en la Biblia hebrea. Y se les llama Reyes justamente porque nos relata la vida de varios gobernantes del reino de Dios, empezando con Saúl y David hasta la división del reino bajo Roboam, que es hijo de Salomón. Y estos dos libros, pues, vamos a ver cómo nos guían y nos muestran las diversas dinastías en Israel, es decir, entre los reinos del norte y los reinos del sur. El reino del norte prácticamente eran 10 tribus, y el reino del sur, llamado también estaba compuesto por 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Básicamente ese era el componente. El reino del sur eran de la casa de David, o sea, la descendencia de David estaban ahí. Y cada uno de estos casos, vamos a ver que siempre el enfoque principal, ¿saben en quién es? Es en el rey. Siempre el enfoque es en el rey. ¿Por qué? Porque lo que haga el rey es lo que va a determinar cómo va a ir a la nación. Recuerden nosotros lo que yo les había indicado, que nosotros tenemos un reino que es nuestro propio cuerpo, y dependiendo cómo nuestra voluntad se inclina a la carnalidad y va a ir como en feria, y después no te quejes. O te inclinas a buscar verdaderamente de Dios y recibirás las bendiciones de su palabra. Es decir, el carácter del reino lo decide en gran medida, ¿qué cosa? El carácter del rey. Cuando el rey andaba con Dios, cuando el rey andaba en obediencia, en humildad, adorando y obedeciendo a Dios ahí en el templo de Jerusalén, o posteriormente en Samaria para el caso del reino del norte cuando se hizo la división, ¿verdad? Entonces, siempre la bendición de Dios se manifestaba en forma de prosperidad, en forma de victoria contra los enemigos. Venía un enemigo y igual, así se juntaran 3, siempre iban a ganar. Generalmente la bendición, ¿sabe sobre quién iba? Sobre el reino del sur. Porque el reino del norte, todos los reyes del reino del norte fueron un desastre. Despilfarraron su vida. ¿Por qué digo despilfarraron? Porque conociendo al Dios único y verdadero, hicieron todo lo contrario. Todo lo contrario, sabiendo quién es Dios, hicieron los que les venía en gana. Es decir, no tomaron en serio a Dios. Y cuando alguien no toma en serio a Dios, eso significa que está jugando con Dios. Y cuando alguien juega con Dios, se tiene que atener a las consecuencias. Porque es lo que vemos acá en el reino del norte. Si usted ha leído Segunda de Reyes, ve todo lo malo que existe. Entonces, en el sur, pues ellos siempre, no todos los reyes fueron buenos, pero hubieron varios buenos.
Y cada vez que surgía un rey bueno, un rey santo, un rey que se apegaba a Dios, siempre obtenían bendiciones de parte de Dios. ¿Cómo se manifestaban las bendiciones en esos tiempos? Pues la lluvia caía a tiempo, por ejemplo. Y cuando caía la lluvia, ¿había qué cosa? Pues había cosechas. Y al haber cosechas, pues tenían con qué alimentarse, tenían con qué hacer los trueques. Es decir, una economía fuerte. Todo crecía a su tiempo. La economía de la tierra, pues se mantenía muy firme. Se juntaban 2, 3, 4 reyes en contra y le daba igual. ¿Por qué? Porque no era el rey el que peleaba, sino era Jehová de los ejércitos. El asunto es que muchas veces, conociendo quién es Dios, preferimos hacer caso omiso. Y lo peor es que a veces estamos tan acostumbrados, porque es lo que pasó con el reino del norte. Lo hicieron una costumbre. ¿El qué? El sabiendo, porque ellos eran judíos, ¿sí o no? Al ser judíos, ¿conocían de Dios, sí o no? Con toda seguridad que conocían. Pero ¿sabe qué pasaba? Les importó poco. Tal vez usted diga, ahora ya no voy tras mis baales, ahora ya no voy tras mis ídolos. Pero ¿qué tal si tu ídolo eres tú mismo? Si tu baal eres tú mismo. ¿Por qué? Porque cuando viene y se te sale, pues te estás adorando a ti, no estás sometiéndote ¿a quién? A Dios. ¿Cierto, sí o no? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que sucede? Aquí vemos, y vamos a verlo más al detalle, qué es lo que pasaba con ellos. Cuando el rey desobedecía y adoraba a otros dioses, ¿saben qué? Venía el hambre. Y alguien dirá, pues yo siempre he tenido comida. Venían las sequías. No, pues yo estoy muy bien. Sí, pero viene la sequía ¿qué? Espiritual. La sequía espiritual. ¿Crees que estás bien? Pero todos se dan cuenta que estás seco o seca. Y la tierra comenzaba a padecer situaciones difíciles y extremadamente graves. Esa es por la desobediencia. Cuando los reyes obedecían, ellos se constituían en una figura de Jesucristo. Por ejemplo, el caso de David, de Salomón, Ezequías, Josafat, que fueron buenos reyes. Pero cuando los reyes desobedecían, ellos entonces se constituían en figuras del anticristo. ¿Por qué? Porque iban en contra de lo que Dios había mandado. Jesús mismo dijo a Israel, refiriéndose al anticristo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, y si otro viene en su propio nombre, aquel sí lo recibes. Y eso pasaba en el reino del norte con las 10 tribus que estaban en el norte. Y es precisamente este hombre de pecado el colmo de todo ser humano. ¿Por qué? Porque son los que representan a Israel y a Judá cuando comienzan a desobedecer sabiendo quién es Dios. ¿Cómo es posible que alguien sabiendo quién es Dios desobedezca? ¿Sabe cuál es el asunto? El asunto es que creemos que nuestro pecado no es tan grave delante de Dios. Y nos comenzamos a justificar. No, es que yo soy así porque tengo diabetes. Yo soy así porque vengo estresado. Yo soy así porque los hijos me tienen los pelos de punta. Yo soy así porque mi esposa me tiene. Yo soy así porque mi marido me trata mal y por eso que yo respondo. Y comenzamos a buscarle todas las excusas del mundo. Pero déjeme decirle algo. Los reinos del norte, cuando se desobedecieron a Dios, conociendo quién era Dios, Dios no pasó por alto su pecado. Vino el juicio de Dios sobre ellos. Así que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque aquí vamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, este pueblo de Israel fue escogida entre las naciones, no porque sea algo especial, no porque era sobresaliente. Dice que era ¿qué? Insignificante.
¿Y quién te crees tú para poder desafiar a Dios con tu rebeldía muchas veces? Porque es lo que somos, rebeldes. Cuando desobedecemos a Dios, nos portamos rebeldes porque no estamos considerando la grandeza de Dios. No estamos considerando la santidad de Dios. Pensamos que nosotros servimos a un Dios de nuestro tamaño. Y entonces pues nos rebelamos en contra de ese Dios. Hay que tener bastante cuidado, mis amados. Hay que tener bastante cuidado. Y Dios escogió a Israel, ¿para qué? Para que representase a la vida humana individual. Recuerden, eso les dije la semana anterior. Dios escogió a Israel no porque ocupase un lugar destacado, ni porque ni obtuvo el favor de Dios gracias a sus esfuerzos, sino simplemente que es la gracia, es la misericordia de Dios que escogió a ese pueblo insignificante, así como le escogió a usted y a mí, siendo insignificantes. Y cada día debemos reconocer nuestra insignificancia delante de Dios, porque es la única manera de vivir sometidos al Señor. Fue Dios quien lo formó, fue Dios quien lo moldeó, fue Dios quien produjo la nación que es el día de hoy, a fin de que su nombre de Él sea glorificado. Por eso escogió la nación más insignificante. Sin embargo, siendo una nación tan pequeña, tiene 19 premios Nobel. Imagínense. Hay naciones muchísimo más grandes, que son la mayoría, no tienen la cantidad de premios Nobel. Mientras nuestro hermano Marcos oraba, decía que Dios ponga los mejores médicos. Y yo digo, no, que Dios ponga un novato para que Él se glorifique más, para que Él lo use más. Porque es así donde Dios se glorifica más. Porque muchas veces nosotros ponemos la esperanza en el doctor, pongamos la esperanza en el Dios Todopoderoso. O sea, tenemos que entender, mis amados hermanos, que nuestra fe no está puesta en los recursos humanos. Nuestra fe está en el Dios que dijo hágase, y fue hecho. Es allí donde tenemos que descansar nosotros. Por otro lado, desde el principio hubo dos divisiones ahí en la monarquía, y esto sucedió también bajo el reinado de David. ¿Por qué? Porque cuando David comienza a reinar, ustedes lo recuerdan, lo hemos estudiado ese pasaje. David empezó reinando solamente Judá, recuerdan, y eso lo explicamos, y tuvieron que pasar 7 años para recién reinar encima del resto de tribus, las otras 10 tribus. Entonces tenemos que ver que esto no fue más adelante, sino fue desde David. La intención fue que fuese de este modo, pero que cada uno debería o que las dos divisiones deberían tener un solo rey. ¿Por qué Dios hizo así? Porque Él es sabio. Y estas dos divisiones, fíjense, atiendan acá, porque a esto les va a ayudar mucho a comprender. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra vida? Porque siempre hemos dicho que esto es un reflejo ¿de qué? De nuestra vida. Recuerdan, ya lo hemos venido estudiando. El reino del norte, las 10 tribus, ¿sabe qué representa? Nuestro cuerpo físico. Nosotros, nuestra carne, es lo que representa. Y el reino del sur, que fue el que más tiempo buscó a Dios, el que tuvo más bendiciones de Dios, el que vivió más cerca de Dios por los reyes que tuvo, representa nuestra parte ¿qué? Inmaterial, nuestra parte espiritual. Y usted se va a dar cuenta conforme vayamos desarrollando, se va a dar cuenta de qué le estoy hablando. Entonces, nosotros al tener nuestro cuerpo físico, nos la pasamos todo el tiempo arreglándolo, vistiéndolo, pintándolo, quitándole la pintura, tarrajeándolo, quitándole el tarrajeo porque ya no les gustó. ¿Cierto, sí o no? ¿Pasamos en eso, sí o no? Pregunto, ¿sí o no? Pero buscamos para que tenga un buen aspecto.
pero es el cuerpo físico. Eso es lo que hacemos. Ahora, mucho de nuestro tiempo, o gran parte de nuestro tiempo, pues la pasamos cuidando ese cuerpo físico. Pero como es natural, todo hombre, cuando digo hombre, pues también es toda mujer, es mucho más que un solo cuerpo. Va una parte inmaterial, la parte invisible que contiene la personalidad, que contiene las emociones, los sentimientos. Entonces, estos dos reinos son una representación de estas dos divisiones que hay en la vida: la parte espiritual, la parte inmaterial, y la parte del cuerpo físico. ¿Ahora sí comprendieron? Reinos del norte, la parte física. Reinos del sur, la parte inmaterial, la parte que es invisible, pero que existe. Así que fue en el reino del sur, si ustedes recuerdan, donde se encontraba la capital, es decir, donde se encontraba Jerusalén. Allí estaba el templo. Y en esta ciudad, en ese templo, moraba ¿quién? Dios. Estaba la presencia de Dios ahí. Y sabemos por lo que nos dicen las escrituras que en la vida humana no solamente existe el cuerpo y el alma, sino que dentro del alma, y tan íntimamente relacionado en ella, que solamente dice la palabra de Dios puede dividir el alma y el espíritu. Ahí se encuentra ¿quién? La morada de Dios. Por eso les decía, Reino del Sur representa la parte inmaterial, la parte invisible. Y ahí, ¿no somos acaso templo del Espíritu Santo? Pero no es este cuerpo así, sino está dentro de nosotros. Es allí donde el Espíritu reside al entrar en el corazón, cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, cuando nos hemos arrepentido. Dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Dónde es ese sello? Pues justamente aquí, en la parte inmaterial, en la parte del Espíritu. Ahora, sin que el Espíritu Santo more, hermanos, en el espíritu humano, el hombre simplemente es un ejemplo incompleto de lo que debe ser. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a morar en cualquier persona, sea hombre o sea mujer, sea joven o sea anciano, entonces simplemente podemos decir que ahora sí está completo. El Nuevo Testamento, ¿no?, nos dice 1 Corintios 6:9 que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Si permitimos que el Espíritu de Dios more, hermanos, en nuestro espíritu humano, entonces eso va a gobernar nuestra alma. Y cuando nosotros hemos dejado que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros, el Espíritu Santo nos va a moldar, el Espíritu Santo nos va a controlar, el Espíritu Santo nos va a dar dominio propio, el Espíritu Santo nos va a dar esa belleza espiritual que no se logra pintándose externamente, sino se logra con el poder del Espíritu Santo. Y eso se va a ver reflejado en la parte exterior. Porque no es posible que alguien diga, sí, yo tengo el Espíritu Santo, pero en la parte exterior, ¿lo ves una cara hasta deforme? Eso no es cierto. Porque cuando el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros, tiene que haber un cambio. Y de eso hablábamos el día martes. Porque si no hay un cambio, entonces algo no está bien ahí. Algo no está bien. ¿Acaso Dios no es tan poderoso para poder moldearnos? ¿Para poder cambiarnos? ¿Para poder transformarnos? ¿Sí o no? Sí. El asunto es que no queremos muchas veces. Y somos muy insistentes en que no querer. Ahora, este templo del Espíritu estaba en Jerusalén y toda la adoración del reino tenía que ir hacia ese lugar,
Porque nunca fue el propósito que se celebrara la adoración en otro lugar, sino solamente en Jerusalén. Dios había puesto su nombre ahí en el templo de Jerusalén, y de la misma manera en cada ser humano, el espíritu humano ha de ser el templo donde se celebra esa alabanza, donde brota la adoración, donde brota verdaderamente esa comunión íntima con Dios. ¿Recuerda usted lo que Jesús le dijo a aquella mujer que estaba junto al pozo acerca de la naturaleza de Dios? ¿Qué le dijo? Dios es espíritu. ¿Recuerdan ustedes esa parte? Y es Juan 4:24, para mis hermanos que están tomando nota. Y es necesario que los que le adoran, ¿dónde deben adorar? Le adoren en espíritu y en verdad. Es posible, hermanos, que Dios encuentre muchos adoradores que le alaban con el alma, mediante una adoración que sale del alma, es decir, de la parte emocional. Que solamente le alaben con emociones, que le alaben solamente de los sentimientos, pero ¿saben qué? Dios no está interesado en eso. No digo de labios, hablo de emociones, va más allá, un poquito más, pero Dios no está interesado. Él quiere que la adoración brote de la parte más profunda de la naturaleza humana. ¿Cuál es? El espíritu. Si no hay una adoración desde el espíritu, entonces es un despilfarro de tiempo. Así de sencillo. Si usted se somete de buena gana y en obediencia a la influencia que produce el Espíritu Santo, que mora en el espíritu humano, es usted como el reino de David cuando andaba con Dios. ¿Qué pasaba cuando David andaba en obediencia a Dios? Pues la tierra florecía, había prosperidad, había bendición. Pero si, como en muchos casos se ven en los siguientes reyes, usted camina en desobediencia y está en contra de las cosas de Dios, si usted rechaza su soberanía, si usted rechaza su dominio sobre su vida, entonces, hermanos, la misma clase de invasiones que habían, los enemigos invadían los reinos, lo mismo pasará en su vida. Tal vez no vengan así ejércitos, pero ¿sabe qué? Va a haber estragos en su vida espiritual. Y ese reino, ¿qué va a pasar? Va a quedar en ruinas. Su vida va a quedar en ruinas. Y eso es lo que pasa. Dios en su misericordia muchas veces te permite: 1, te da una chance; 2, te da otra chance; 3, a algunos le da varias oportunidades, pero a otros le da una sola oportunidad. Y tú no sabes que esta, la que te dio, sea la última oportunidad. En algunas oportunidades, valga la redundancia, he tenido que ser mensajero de Dios con malas noticias, o buenas, depende cómo lo vean. A alguien le dije: mira, Dios te ha dado demasiadas oportunidades y dice que esta es la última oportunidad que te va a dar para que te arrepientas. Si tú no te arrepientes, vas a llegar hasta aquí. Simplemente Dios te va a quitar la vida. No es fácil decirlo, pero yo tengo que obedecer a Dios, ¿o no? Y se lo he dicho. Si te arrepientes, la misericordia de Dios se extiende sobre tu vida y Dios te va a levantar. Pero si tú sigues en lo mismo, ¿sabes qué? Tú ya sabes demasiado. Es la última oportunidad que Dios te da. Algunos se arrepintieron y hasta ahora están vivitos y coleando. Otros no quisieron arrepentirse y ya están 4 metros bajo tierra. Es que algunos no creen lo que uno les dice. Algunos creen que uno se lo inventa. Y son varias veces que he tenido que decir ese mensaje. Y no crea que me agrada. No crea que me deleito en yo transmitir ese mensaje. Pero yo prefiero obedecer a Dios. Yo prefiero obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque sé que Él es justo, porque sé que Él es verdadero y porque sé que Él jamás va a mentir. Y lo que Él dice siempre se va a cumplir.
Lo he dicho en diversos lugares, en diversas circunstancias. Esto es de cada uno. Por eso le digo, para algunos uno no entiende, yo no sé, no les puedo dar una explicación porque Dios a alguien le da cientos de oportunidades y a otros le da 1, 2, 3 oportunidades y ahí se acabó. No lo sé, eso no hay una explicación, eso pues esos son los designios de Dios, es la soberanía de Dios. Pues ahí no, pero cuando Dios dice algo es porque así va a ser. No le busquemos. Ahora, retornando a lo que estábamos hablando, el reino queda en ruinas, la vida queda en ruinas. Entonces, al seguir el curso de esta ruina, nos damos cuenta de que Salomón, el hijo de David, introdujo el principio que fue el origen del deterioro del reino. ¿Cómo lo hizo? Enamorándose de la hija de Faraón. Y usted lo sabe en esa parte. No sé si está viendo la relación, ¿verdad? La relación entre cómo empieza la caída, hermanos. ¿Cómo? Desobedeciendo a Dios. No había nada malo en enamorarse. Es más, Dios puso esos sentimientos, ¿no? Para que un hombre sea atraído por una mujer y viceversa. Y eso es normal. Y Dios lo aprueba, pero había algo que estaba rotundamente mal. ¿Cuál? El que se enamorase de la hija de Faraón, que era el rey de todo Egipto, el lugar del cual Dios había sacado a su pueblo con poder de la esclavitud. Pero vamos la burra al trigo y regresa ahí. Y muchas veces nosotros en nuestra vida pasada hacíamos cosas y Dios te dice, ya no lo hagas. Haz esto, aquello, pero vas, das la vuelta y regresas a lo mismo. Ten cuidado porque eso puede ser principio ¿de qué? De tu caída, de tu ruina, porque es lo que pasó con Salomón. Recuerda una cosa, Egipto representa siempre en las escrituras una figura o una imagen del atractivo que tiene el mundo para el corazón humano. Cuando Salomón lleva a la hija de Faraón a su palacio, estaba abriendo más o menos las puertas. ¿Para qué? Para que ahora pudiera fijarse en otras mujeres y en otras mujeres y en otras mujeres de todas las tribus que estaban alrededor. Y no tardó mucho en tener una colección de mujeres, 1000 mujeres. Y alguien dirá, pero yo no tengo 1000 mujeres. Pero puedes tener otras cosas. El reino comenzó a deteriorarse bajo el reinado de Salomón porque permitió que el mundo lo sedujese. Es lo que pasó. Una vez alguien me dice, pastor, ¿puedo escuchar música secular? Le dijo, sí, sí puedes. No, en serio, me dice, ¿puedo escuchar? Pues tienes oídos, puedes escuchar, ¿no? Pero me han dicho que no puedo. No, sí puedes escuchar. Lo único es que tu comunión con Dios se va a echar por los suelos. ¿Sí o no? De poder escuchar, yo no le puedo prohibir, yo no vivo las 24 horas con Él. No me vayan a resultar como ese musiquito por ahí, dijo, que tocaba en una banda, no sé qué rollo, y rentaba al lado mío. Y cuando yo llego, la puerta estaba abierta y todo, se escuchaba bien todo. Oye, ¿dónde hay la fiesta? Esto, fiesta mundana, esto para reprenderlos. Y sale él y me ve a mí y todo se pone de colores. No, disculpe, le voy a bajar el volumen. Es que yo estaba escuchando esta música para inspirarme, para cantarle a Dios. No, hermanos. Si tú escuchas algo que no honra el nombre de Dios, ya sabes lo que tienes que hacer, no te voy a decir. Si tú participas de algo que no honra a Dios, que a tu vida espiritual no lo ayuda, pues ¿para qué? Es como cuando tú vas a casarte. Tú no te casas con alguien que te destruya tu vida espiritual, sino que alguien que te ayuda a tu vida espiritual a levantar y a construir más.
¿Sí o no? ¿Ok? Y muchas veces dicen, ay, es que yo me casé, pero al día siguiente me arrepentí. Es que no es compatible conmigo. Bueno, de eso hablamos en el retiro de matrimonios, lo dejamos ahí. Es que se me están viniendo las ideas de lo que estoy preparando todavía, ¿no? Entonces, hay mucho. Vamos a hablar de la compatibilidad. Entonces, ¿qué hicieron estas mujeres con respecto a Salomón? Pues hicieron que su corazón se alejase del templo donde donde debería de centrar su alabanza. ¿Qué cosa es lo que te distrae a ti de poder centrarte en la voluntad perfecta de Dios? ¿Qué es lo que te está haciendo que te desvíes? Es esto. No puede ser una mujer, puede ser cualquier cosa. Hasta las telenovelas. No, yo ya no veo, dice, ya se acabó mi novela. Bueno, pero va a empezar otra. O sea, tenga cuidado. ¿Qué cosa le está desviando a usted de su tiempo de alabanza, de adoración? A continuación, Roboam, el hijo de Salomón, de hecho, dividió el reino de modo que las 10 tribus del norte fueran separadas, ahora sí, de las 2 tribus del sur. Y se estableció un reino aparte, ya no bajo un solo mandato, bajo un solo rey, sino bajo 2 reyes diferentes. Si el reino del norte es representativo, como les dije, del cuerpo humano, entonces permítame un ratito. Cuando nuestro espíritu pierde comunión con Dios, pierde comunión con el Espíritu Santo, ¿sabe qué? No va a pasar mucho tiempo para que se desintegre. Porque es lo que pasó ahí. La indulgencia de la carne comienza a dominar y a continuación comienzan a practicarse actos corporales no agradables a Dios, como nos dice el primer capítulo de Romanos. Y a continuación viene Jeroboam, el hijo de Roboam. Y Jeroboam fue el que introdujo el gran pecado conocido allí en el reino del norte. ¿Sabe qué hizo? Colocó 2 terneros, no 1, 2, en Betel y en Dan. ¿Con qué finalidad colocó esos dos terneros? Con el fin de convertir esas ciudades como el centro de adoración. El otro día mi esposa me enseñó un video sobre que iban a evangelizar, dice, a un católico, y el católico dice que Dios prohibió los ídolos, pero no las imágenes. Y ahí había unos cristianitos que no sabían ni qué contestarle. Dijo, mira, Dios mandó que construyeran la serpiente de bronce, sí es cierto, pero después lo destruyeron, ¿sí o no? Porque cuando se convirtió en un ídolo, lo destruyeron. Lo que pasa es que a veces no leen bien, entonces no saben. ¿Sí? ¿Entiende? Pues es claro, ¿no? Entonces, sino que comenzó, mira que no sé qué, que no sé cuánto, y los hermanos, no sé si eran hermanos o primos, ¿verdad? Pero bueno. Y algunos muchas veces, los católicos tienen un videito y ya se quieren mofar de los evangélicos cuando no estudian la Biblia. Por eso hay que estudiar, hermanos, hay que estudiar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, recuerde que cuando los israelitas estaban junto al monte Sinaí y Moisés había subido allá a la cima de la montaña, ¿verdad? Para estar en la presencia de Dios, para recibir la ley de Dios, ¿qué hizo Aarón? Aarón dirigió la construcción del ternero de oro y empezaron a adorar, y encima a ese ternero, ¿qué le llamaban? Jehová. ¿Por qué? Porque el hombre está muy dado a querer mirar. No, si tú me muestras a Dios, entonces yo creo. Pues Dios no hace caprichos. Dios es espíritu. Y entonces le comenzaron a llamar Jehová, este es nuestro Dios, decían. Y ellos decían, esta es una representación de nuestro Dios. ¿Cuándo Dios se va a parecer a una figura humana? Él es el creador, Él es el supremo, Él es el altísimo.
Pero muchas veces nosotros tal vez no tengamos un becerro, pero ¿sabe qué? En nuestra mente es lo que hemos hecho. Y adoramos a un Dios de ese tamañito. Y así como el becerro de oro no puede hablar, no puede oír, no puede mirar, pensamos también es en nuestro subconsciente, porque así lo hemos acostumbrado, que nuestro Dios no puede ver, que nuestro Dios no puede mirar. Ay, discúlpame, becerrito, pues ya la regué, pero ahora sigo de nuevo. Pues eso no es así. ¿Verdad que no? Al becerro, pues ¿qué importa? Es como el San Juditas. San Juditas no te hace el milagrito, pues de cabeza. Entonces creen que pueden manipular a Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es imposible, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Este pueblo de Israel, ellos no estaban negando a Jehová su Dios, sino que lo estaban representando falsamente en la figura de estos dos terneros de oro. Entiéndalo bien. Estaban haciendo una representación falsa, así como usted muchas veces hace en su mente una representación de Dios. Dice, he aquí, mire, primer libro de Reyes, dice 12:28, he aquí tus dioses, oh Israel, adorad. Aquí, ahí está. Esto representa esa forma de santidad que está negando el poder de Dios. Es una conformidad exterior con la fe cristiana, pero que carece de una respuesta interior del Espíritu. Es decir, es algo que solamente lo hacemos de labios, pero también de sentimientos, mas no está involucrado nuestro espíritu. Quiero que sepan que es posible, hermanos, dar la impresión de ser un buen cristiano. De hecho, hasta tal punto que usted puede engañar a todo el mundo. Y todo el mundo diga, wow, mira qué hermano. O qué hermana. No, es bien espiritual. Y todo el mundo se va con la finta. Puede engañar a todo el mundo, pero ¿sabe a quién no? A Dios. A Dios no le puede engañar. Puede usted asistir a la iglesia. Usted puede ponerse de pie cuando se canta, cuando se va a orar. Cuando todo el mundo se pone de pie, usted también se pone de pie. Puede sentarse cuando todo el mundo se sienta. Usted puede participar activamente de repente en algún ministerio. Usted puede inclinar la cabeza como es debido en el momento oportuno. Pero interiormente no existe un espíritu de adoración. Por eso que es importante cuidar esto, hermanos. Esto es exactamente la imagen de lo que a nosotros se nos ofrece aquí sobre la adoración que introdujo Jeroboam, el hijo de Nabat, en el reino del norte. Ese es tu Dios, adorarlo. ¿Pero qué? Era un Dios. Habían hecho una imagen del Dios, no del Dios Altísimo, que ellos decían que era Dios. Así que tenga cuidado con qué Dios usted está adorando. ¿Es el Dios de la Biblia o es el Dios que usted se ha hecho a su imagen? Porque si es un Dios que usted ha hecho en su imagen, es un ídolo. No es el Dios bíblico. Y a partir de ese momento, estos dos reyes, David y Jeroboam, se convierten en los dos principales representantes espirituales de estos dos reinos y se convierten en la vara de medir a los reyes que le van sucediendo. Y vamos a ver nosotros que vamos a leer una y otra vez en estos libros acerca del rey, que si bien podía ser que seguía los caminos de David, su padre le decían, ¿no? Aunque podría ser su abuelo, su tatarabuelo, ¿no? Pero la línea de él es lo que está diciendo, ¿no? Bien podía seguir los caminos de David, su padre. ¿Qué significa? Que estaba sirviendo a Dios, que estaba siendo obediente al Señor, que estaba derrumbando, ¿verdad?, todos los ídolos, tiraba abajo todos los baales, eliminando la falsa adoración, eliminando toda la abominación que había, ¿verdad? O bien, en lugar de seguir a David, seguían a quién? A Jeroboam, el hijo de Nabat, que fue el causante de que Israel se prostituyese tras los dioses que Jeroboam había establecido como esos dioses falsos. Hermanos, ya les dije hace un rato, en el reino del norte no hubo reyes piadosos, santos, que buscaran el rostro de Dios. Todos fueron reyes malos. Un rey mataba al otro para llegar al poder.
Es decir, no importa quién pisoteara para lograr. Eso era, y eso representa, y muchas veces es lo que hay también en la carne, con el fin de lograr un propósito. No importa a quién, por encima de quién te pases. Con el único afán de lograr tu propósito, puedes pasarte por encima. Ya le malograste, ya le heriste, ya dices, discúlpame, y sigues pisando a otro. Ten cuidado, porque eso es el reino del norte. Mira dónde terminó, en la esclavitud. Y cuando Dios en su misericordia, ustedes saben que Dios es grande en misericordia. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Esa misericordia tan grande a veces intervenía en su gracia. ¿Cómo lo hacía? Enviando profetas en un esfuerzo para que para detener la caída. Venía en caída libre el reino del norte y mandaba profetas, pero a esos reyes no les gustaba. ¿Por qué? Porque le decían la verdad. Porque le decían la verdad. Yo ya no voy a la iglesia porque cada vez que voy, no, me le echan a mi seguro, algo le han dicho de mí y por eso ya no quiero ir. Recuerde, lo que se olvidan es que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, todo. Ya les dije también que ahí en Judá había pues unos cuantos reyes santos, y estos reyes destacaron como luces en medio de la oscuridad. Ya les dije, algunos de los reyes eran Josafat, Joás, Ezequías y Josías, ¿no? Aparte de David y Salomón. Salomón pues hay a medias, no podemos darle de panzazo ahí. Entonces, ¿no? Durante ese tiempo, hermanos, de decadencia, Dios intervino en varias oportunidades a fin de acabar con la corrupción, a fin de acabar con la decadencia, pero dependía principalmente del ministerio de los profetas. En este caso de reyes, básicamente podríamos decir que Dios usó a Elías y a Eliseo. Ustedes lo han leído. Espero que hayan leído el segundo libro de Reyes para que puedan saber de qué trata. Si usted es nuevo, lea. Si usted ya tiene un tiempito, vuelva a leer. Porque algunos dicen, yo ya lo leí hace tiempo, pero ni se acuerda de qué se trataba. Vuelva a leer, le va a ayudar. Entonces, los libros de los reyes son notables por este ministerio de estos dos poderosos profetas de Dios. Dios nunca le habló a la nación por medio de un rey. Dios usó el rey para gobernar, para controlar y para administrar justicia. La vida y el carácter del reino eran debidos al carácter del rey, reflejaban el carácter del rey. Cuando Dios quería hablar a la nación, siempre enviaba un profeta. Oseas, Amós, Joel, Isaías, Jeremías, también fueron profetas que llevaron a cabo su ministerio en estos reinos, pero los únicos que aparecen en el primer y segundo libro de Reyes son Elías y Eliseo. No aparecen los demás, por si acaso. Entonces, Elías, cuando leemos, nos podemos dar cuenta que tenía una fuerte personalidad y vivía, dice, con un cinto de cuero y vestía con pelo, ¿no? Así. Entonces, era una forma de vestir de él, ¿no? Y más o menos así se vestía también Juan el Bautista, ¿recuerdan? También tenía esas características. No vayas a oír a alguien y decir, mañana me he visto así, porque quiero ser. No crean que el vestido tiene nada que ver, por si acaso. Pero era una forma de identificarlos, ¿no? Entonces, era una persona, pues, que llevaba el pelo ralo, pues, de aspecto no tan de repente higiénico, y tenía ese rostro de ser enérgico, de ser duro. Si ustedes se dan cuenta, Elías, de la forma como él confrontaba, era directo. ¿Sí recuerdan cómo era? ¿Sí? No le tenía miedo a nadie. Se encontró una y otra vez cara a cara con el rey, ¿no? Con el propósito de transmitirle un mensaje de juicio, porque siempre venían mensajes de juicio. Ya el rey ni lo quería ver. Y ahí estaba Elías, ¿no? Trayendo ese mensaje. Y su vida corría, pues, peligro en muchas ocasiones, pero era un hombre fiel. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasa con un hombre fiel? Dios se encarga de ellos. ¿Sí o no? Todo el mundo puede querer hacerle daño,
pero Dios lo protegió. Entonces nos encontramos con esta historia, recuerdan, frente a los 400 profetas, sacerdotes de Baal, ahí en la cima del Monte Carmelo. Una historia que a mí me fascina, hermanos, y yo me río, me gozo, y yo digo, ay, yo creo que hasta un poquito de esto a veces se me pega, no sé, porque fue una historia que yo lo leí pues pequeñito, o sea, muy, muy pequeño. Ese fue después del Salmo 1 y lo que les he contado, que yo me aprendí de memoria. Creo que fue una de las primeras cosas que yo leí, ¿verdad? Y así que yo digo, qué tremendo lo que hace acá Elías, ¿no? Él solo, ¿no?, desafió el poder de esa abominable adoración allá en Israel. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, del cual hablamos la semana anterior. Elías, ¿qué hizo? Pues le desafió a someterse a una prueba para ver quién conseguía que descendiese fuego del cielo. Mira, vamos a hacer algo. Si Baal es Dios, pues que descienda fuego del cielo. Y si Jehová es Dios, igualmente, a ver, ¿quién? Y ustedes son 400, yo soy un hito nomás. Y qué tremendo, ¿no? Y presentaron, primero les dio chance, no, ustedes primero, no. Así que los que son más, vayan primero. Y ya ustedes saben toda la historia que presentaron los holocaustos, y ellos danzaban, y alrededor tenían su corte de matachines, ¿verdad? Ahí, y para que entiendan, ¿verdad? Y luego comenzaron ¿a qué? A zanjarse la piel, y comenzó a sangrar y todo. Era todo un espectáculo, yo me imagino, ¿no? Se hacían esos cortes y gritaban a sus dioses. Y entonces, arribita, me imagino ahí a Elías. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Hey, muchachos! ¿Qué pasa? Grítele más fuerte, tal vez está durmiendo su Dios. No, o sea, o tal vez se fue a comer, o quién sabe, se fue al baño. Sí, ustedes saben toda la historia, ¿no? Entonces, cuando se hubieron agotado, entonces simplemente él baja y prepara el holocausto, y no solamente hace eso, sino que hace una zanja alrededor y le ponen cubos de agua y más, y échenle otra vez más, o sea que totalmente mojado. Y simplemente, ¿qué es lo que sucede? Ora al Señor, y en el momento que ora, desciende fuego del cielo, consume el holocausto y lame hasta la última gota de agua que hay ahí. O sea, qué tremendo, amados hermanos, ¿no? Entonces es un triunfo para la gloria de Dios. Un hombre insignificante, pero que le creía a Dios. Esa era la personalidad de Elías. Y después, ¿qué hizo? Pues los mató a los 400 falsos. Pero para que vean que no era tan valiente, al día siguiente una mujer lo amenazó y se fue corriendo. Patitas, ¿para qué te quiero? Y ya saben el resto. Pero vemos un poco de la personalidad de este profeta. Es decir, era principalmente el profeta de la ley. Su ministerio básicamente consistía en hacer que se manifestase el poder extraordinario de la ley ante la nación de Israel, a fin de intentar despertar a la nación de la situación vergonzosa en la que se encontraba. Por lo tanto, lo suyo era un ministerio pues de amor, de fuego y de juicio. Eso era su ministerio. Eso es todo lo que abarcaba. Y cuando Elías fue levantado ahí en el cielo, ustedes saben, ¿verdad? Ya han leído esa parte, en ese carro de fuego. Dice que su manto se cayó sobre Eliseo. Y aquí hay un contraste entre Elías y el ministerio de Eliseo. Eliseo, su ministerio era diferente. Su ministerio era de gracia, su ministerio de dulzura, su ministerio de gloria por todo Israel. Eso era. Si nosotros estudiamos detenidamente a estos dos hombres juntos, los dos ministerios juntos, vamos a ver la figura del ministerio de Jesucristo. Ambos juntos. ¿Cómo lo vemos? Fíjese, le voy a mencionar rapidito nada más. Ustedes recuerdan cuando Jesús, empezando su ministerio, vino y aplicó tipo Elías. ¿Qué hizo? Limpieza del templo. Aplicó la ley y comenzó. Pues ahí vemos, ¿no?
a todo el mundo, ¿no? Que los echó fuera. Echó a todos los cambistas, volcó las mesas, tiró pues las cosas del patio y fue todo un alboroto. Pero también sabemos que eso fue el final de su ministerio. ¿Recuerdan ustedes? Pues, ¿por qué? Porque eso lo marcó para que ya le tuvieran entre ceja y ceja. Pero Dios ya sabía cómo iba a ser. Pero también vemos la otra parte del ministerio de Jesús a nivel individual, a nivel personal. Ese era el ministerio llevado a cabo por Eliseo, un ministerio de gracia, un ministerio de dulzura, de simpatía, de ternura, de compasión, una actitud dispuesta a ayudar al prójimo siempre, de preocuparse. O sea, si se dan cuenta, ahí van a las dos. Si se dan cuenta, los dos ministerios se complementan y podemos ver la imagen completa del ministerio de Jesucristo. Aquí tenemos pues otra interesante comparación en el hecho de que Eliseo parece además de eso, parece ser la imagen del ministerio realizado por el Espíritu Santo en la iglesia después de Pentecostés. ¿Cómo lo vemos? ¿Recuerdan ustedes después que Elías es levantado en el carro de fuego? Dice que pues el mismo manto lo abrió el río y cruzó y todos vinieron y se fue al pueblo y le dijeron, ¿sabe qué? Porque todos ya comenzaron a reconocer, dice, el espíritu de Elías reposa en él, ¿no? Entonces lo reconocen como profeta de Dios y le dicen, ¿saben qué? Eliseo, mira, tenemos un gran territorio, está de lo más bonito, pero el agua no sirve para nada. ¿Sí recuerdan esa parte? No sirve. ¿Y qué hizo? Pues le vamos a echar sal para endulzarlo. ¿Cómo lo ven? ¿Cierto, sí o no? Porque dan aguas amargas y le echó sal. ¿Tiene lógica? ¿Sí o no? Pues no tiene ninguna lógica, pero es así Dios, el Dios que no tiene lógica. Eso es lo que hizo Dios. Luego, el milagro, podemos ver que la sal es un símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Luego, cuando no había agua, estaban los campos resecos, comenzó a fluir agua también. De la nada comenzó por ahí a fluir, ahí en esos campos, ¿no? Entonces, todos esos son imágenes del Espíritu Santo. También vemos el milagro de la resurrección del niño. ¿Se acuerdan? El niño cuando él siempre le hicieron un aposento para que él se quedara, porque todos los años pasaba por ahí y la señora le dijo, y entonces él, al ver tanta gratitud de ella, tantas atenciones, le dice, ¿qué cosa quieres que haga? Y ya su siervo le había dicho que no tenía hijos, y le dice, el próximo año, como en estas fechas, tendrás en tus brazos a un bebé. Y así fue, pero creció, estaba pequeño todavía cuando muere el niño. Pero ¿qué hizo Eliseo? Eliseo simplemente dice que se acostó encima, que puso su aliento encima de él y el niño resucitó. Así de sencillo, para él. ¿Por qué? Porque no era él, era el poder de Dios obrando. Una auténtica resurrección. Y eso, pues, podemos verlo, que eso obra del Espíritu Santo, netamente. Nosotros vemos el caso de que Eliseo curó la curación de la lepra. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Que curó la lepra? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Si usted no ha leído, no se va a acordar. Pero si usted ha leído, pues se va a acordar. Y si no le estoy haciendo acordar, regresa a su casa y vaya a leer nuevamente, ¿verdad? Entonces, la recuperación del hacha perdida, la cabeza del hacha, imagínense, a ver, ¿tiene sentido que el metal flote? Pero es lo que hizo. O sea, Dios siempre hace cosas para su gloria y tiene que hacer cosas que el hombre no puede hacer. No le voy a explicar todo eso porque es bastante, ¿no? Entonces los milagros continuaron, incluso hasta después de muerto. No sé si ustedes se acuerdan ese milagro, que había un grupo de hombres que estaba intentando, pues, llevar así al cuerpo, ¿no? de su familia y a un cadáver, y cuando de repente vienen unos bandidos, dicen, y el cuerpo ¡pum!, lo tiran ahí donde estaba el cuerpo de Eliseo, y el cadáver del muerto, al tocar los huesos ahí, se levanta y vive. Imagínense qué tremendo, ¿no? Eso
solamente lo hace un Dios extraordinario. ¿Cuántos entienden eso? Entonces debe entender que usted sirve a un Dios extraordinario, no a un Diosito de su pequeña imaginación. Debe sacarse eso de la cabeza y debe comenzar a comprender la grandeza del Dios que usted está dispuesto a servir. Entonces aquí estamos viendo que todo esto, todas las acciones de Eliseo representan pues el ministerio del Espíritu Santo. Es lo que representa. Ahora, en Segunda de Reyes sigue narrándonos la decadencia de los reinos y el primero que es llevado cautivo a Asiria es los reinos del norte. Fue los primeros. ¿Por qué? Porque Dios hay un momento, su misericordia es nueva cada mañana. ¿Cuántos saben eso? Pero su paciencia se agota. Y entonces se le agotó la paciencia y dijo, no quieren hacerme caso, están tras lo falso, entonces pues que se los lleven. Y fue eso. Ahora, ¿cómo sabemos? Pues bajo el reinado de Salmanasar, rey de los asirios, fíjense, el reino del norte es llevado en cautividad. Está en el capítulo 17, dice, versículo 13. Jehová advertía a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis estatutos conforme a toda ley que mandé a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no obedecieron, sino que endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. También desecharon sus leyes y el pacto que él había hecho con sus padres y sus amonestaciones con las que habían amonestado. Fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Imitaban a las naciones que estaban a su alrededor, de los cuales Jehová les había mandado no actuar como ellas. Abandonaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, se hicieron 2 becerros de fundición y un árbol de ritual de acera, se postraron ante todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron los encantamientos y las adivinaciones y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Por tanto Jehová se enojó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Judá. Ahí está. ¿Qué imagen, hermanos? Estos son los resultados de una vida en decadencia. Estos son los resultados que produce el pecado en la vida humana. En especial, lo que se refiere a la vida exterior del cuerpo. No sé si usted se ha fijado en esto. Hablamos acerca de las señales del pecado en la vida de una persona y es asombroso lo pronto que estas señales comienzan a aparecer cuando una vida desenfrenada y de libertinaje se pone en práctica. No me estoy refiriendo pues a las señales que uno tiene normales cuando pasan los años. ¿Por qué? Porque a todos nos va a pasar lo mismo, todos comenzamos a tener canas, comenzamos a tener ciertas arrugas, aunque la mujer se ponga su cremita, las patitas de gallo no desaparecen, siguen ahí. Es decir, no me estoy refiriendo a esas cosas. Algunos pues ya no tienen mucho cabello, necesitamos lentes, los puentes ahí en la boca, la barriga comienza a crecer un poco, pero son normales. A lo que me refiero es a las señales de esa vulgaridad que van a dejar esas marcas en el cuerpo de la persona cuando lleva una vida disoluta. Aquellas marcas que no se borran tan fácilmente. Lo primero que se estropea cada vez que alguien rompe su relación con Dios, cada vez que alguien es desobediente a Dios, lo primero que se estropea es el cuerpo. ¿Qué pasó con Israel? Fue el primero que cayó por la desobediencia. Igual en el cuerpo humano. Alguien que vive en pecado, su cuerpo es lo primero que se va a venir abajo, que se va a deteriorar. La próxima, después de Israel, ¿quién fue? Judá. Frenó por un poquito más de tiempo gracias a la vida del rey Ezequías. No sé si recuerdan ustedes.
A pesar que Ezequías había sido un rey impío, sin embargo, el reino se encontraba en decadencia en Judá. Sin embargo, cuando él llega, lo primero que hace es limpiar el templo. Y dice que los levitas y los sacerdotes se demoraron 16 días para poder limpiar todo el interior. Imagínense ustedes, antes de poder reanudar los cultos, pues tenían que limpiarlo totalmente. 16 días, todos limpiando. ¿Ustedes se imaginan? O sea, había una corrupción total, era una devastación. Y Ezequías volvió a introducir la Pascua. ¿Se acuerdan la celebración de la Pascua? ¿Se acuerdan? Eso lo hemos visto cuando nosotros hemos hecho otros estudios, ¿no? Destruyó, ¿qué cosa? La serpiente de bronce, ¿no? A la que el pueblo comenzó a adorarle. Dios no había mandado que lo adoren. Era una bendición, por eso Dios lo usó para bendecir. Cuando Moisés lo levantó ahí en el desierto, es lo que dice en Números capítulo 21. Pero Ezequías, con un sarcasmo, dijo: este es un pedazo de bronce, y lo destruyó. ¿Por qué? Porque la gente lo había convertido en objeto de idolatría. Hay que tener cuidado. Muchas cosas que han sido con anterioridad de bendición, muchas veces se convierten en ídolos si nos aferramos a ella sencillamente por un valor sentimental, por un valor emocional. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios habla a Ezequías a través del profeta? Dice: ¿sabes qué? Arregla tu casa y di bye bye a todo el mundo, porque te voy a llevar. ¿Y qué dijo Ezequías? Dice que se dio vuelta contra la pared y le dijo: escudriñame, Señor, ¿en qué te he fallado? No, pues imagínense. ¿Quién puede? A ver, levante la mano. ¿Quién puede decir al Señor? Imagínense, estamos bien lejos. O sea que Ezequías era un buen rey, si se dan cuenta. Era un hombre que verdaderamente amaba a Dios. Y entonces el profeta estaba por salir por la puerta del palacio y Dios le habla: regrésate, dile a Ezequías que escuché su oración, que le voy a aumentar 15 años más. Imagínense. Pero ¿saben qué? La voluntad de Dios era llevárselo. ¿Cuál es el problema? A ver, escúcheme esto, atento a esto, porque es importante entender que Dios conoce el futuro. Entonces Dios dijo: yo veo en el futuro de Ezequías algo, por eso me lo quiero llevar ahora. Pero pues es mi siervo y escuché su oración y él me ha sido íntegro, me es íntegro. 15 años más. En ese periodo de los 15 años, él engendró a Manasés. La regó. ¿Por qué engendró? Engendró a Manasés. ¿Y saben quién fue Manasés? El peor rey que tuvo Judá. Alguien dijo, qué bendición que Dios le escuchó. No fue una bendición, fue una maldición. Entiéndalo. Muchas veces nosotros pedimos lo que ni siquiera sabemos, lo que ni siquiera entendemos. ¿Por qué? Porque solamente lo estamos razonando con nuestra mente tan corta, tan pequeña, que no sabe absolutamente nada de lo que viene en el futuro. Hermanos, qué triste es poder pedir a Dios y que Dios que porfiaste tanto, Dios te lo da, y es para perdición, que te arruina toda la vida. Entonces ten cuidado con lo que pides. El libro acaba con Sedequías, el último rey de Israel. Después de ser capturado por el rey de Babilonia, sus hijos fueron asesinados ante sus ojos, y a él le sacaron los ojos. A continuación fue llevado y atado y pues lo cargaron hacia Babilonia. Sedequías fue el último rey que jamás tuvo Israel. Hermanos, tenemos que tener cuidado. No despilfarremos nuestra vida conociendo a un Dios todopoderoso, a un Dios santo, a un Dios que se merece toda honra, toda gloria, todo honor. Muchas veces portándonos con chiflazones. Ten presente que Dios no es un juego. Dios no es objeto de nuestro desprecio. Al contrario, Él nos puede despreciar a nosotros. Pero muchas veces nosotros con nuestras acciones lo que estamos haciendo es justamente despreciar a Dios. Ten cuidado con ello.
Ten cuidado, ¿por qué? Porque tenemos que comprender, hermanos, que así como la nación de Israel fue llevada al cautiverio, de igual manera Judá fue llevada al cautiverio, aunque tiempo después, no hay nada que se le escape del control de Dios. No hay nada que se escape del juicio de Dios. Si usted se da cuenta, este libro es una imagen de una vida desperdiciada. ¿Por qué desperdiciada? Porque cuando uno entra en desobediencia, va a ser un total desperdicio. Y esa es la imagen de una persona que es cristiana o que se dice cristiana, cuyo fundamento no está muy sólido. ¿Por qué? Porque edificado sobre madera, sobre paja o sobre rastrojo. Cuidado, porque en lo más hondo de su corazón, en su voluntad, ha negado andar en obediencia en las cosas que han sido reveladas a través de su palabra. Porque no vamos a decir, es que yo no sabía, porque la Biblia te dice con bastante claridad, han sido revelados por su Espíritu Santo que mora en el templo, que somos nosotros. Entonces, como resultado de ello, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces la vida se va caracterizando cada vez más y más por decadencia, por corrupción, por profanación. Y eso Dios no lo va a permitir. Recuerda, comienza por el cuerpo, pero se va adentrando hacia nuestra personalidad y finalmente se quema el mismo templo. Ten cuidado. Pablo nos dice en 1 Corintios que a cada uno de nosotros nos espera, ¿qué cosa? Juicio de fuego, que pondrá la obra realizada de manifiesto, quemándose la madera, la paja y el rastrojo, aunque el creyente mismo se salve, pero como por fuego. Porque todas tus obras serán probadas. Es lo que dice 1 Corintios 3:13, y ustedes ya lo saben esa cita. Todo lo que hagas será probado. Así que ten cuidado cómo tú estás haciendo las cosas. ¿Lo estás haciendo desde lo más íntimo? ¿O lo estás haciendo solamente desde tus emociones? Como es natural, toda la lección del segundo libro de Reyes es lo que no nos tiene que suceder a nosotros en nuestra vida. Es lo que no tenemos que hacer, amados hermanos. Y justamente por ello, muchas veces Dios está interrumpiendo nuestras vidas como evidencia de su gracia. Muchas veces intenta detener nuestros caminos obstinados. Nos ponemos ahí medio cerrados y parecemos a veces como el mulo que quiere ir por ahí, aunque vaya mal. Así nos ponemos. No, es que yo me voy por ahí porque me voy. Tenga cuidado. Está peleando. No vaya a ser que esté dando cosas contra el aguijón. Si bien es cierto, tenemos la libertad para seguir en ellos, en los caminos que escojas, pero déjame decirte que es un despilfarro total de tu vida. Es decir, es una pérdida de tu tiempo. Podemos continuar luchando por llegar a la cima y tal vez ganemos el aplauso de alguien. Muchas veces hacemos las cosas para ganar la aceptación de otros. Muchos para que nos digan, ¡ay, mira tú que sí, bien machín que eres! O tú eres la que domina tu casa, sí, así. Ya vi que tú eres la que domina y la que mueve bien ahí el comal. No. ¿Qué importa lo que te digan? Si no te dice otros, te lo dices tú misma. ¿Qué importa eso? ¿Qué importa tu autoaceptación? Lo que tienes que recordar que un día tendremos que aparecer desnudos delante de la presencia del Señor. Cuando digo desnudos, estoy diciendo que no hay nada que pueda cubrir nuestras obras que hemos realizado. No estoy hablando de ropa necesariamente.
delante de aquel que nos ama y muchas veces nos ha puesto frenos para no caernos en picada libre. Nosotros tenemos que entender que un día estaremos ante la presencia de aquel que entregó su vida por nosotros. Un día estaremos delante de la presencia de aquel que muchas veces le hemos negado el derecho de ser nuestro verdadero Dios y que more verdaderamente dentro de nosotros. Y estaremos no solamente para ser aplaudidos, sino también para ser juzgados. Y en ese día nos dice Juan que nos sentiremos avergonzados por su venida. Por esa razón, muchas veces algunos, cuando se habla de que Cristo viene, dicen, ay, como que no quiero. ¿Y por qué como que no quieres? No, es que mis hijos, es que ponemos de pretexto a mis hijos, pero ¿sabe qué? La realidad es que nosotros mismos no estamos preparados para que Cristo venga. Sin embargo, recuerde lo que dice el Apocalipsis, y con esto ya estoy terminando. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea su obra. Toda obra, buena y mala, tendrá recompensa. Cada obra, es decir, nada se va a quedar sin recompensa. La recompensa será buena o mala. Versículo 18 del mismo Apocalipsis 22, fíjese lo que dice. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Muchas veces le señalamos a otro y decimos, mira, él quitó de la Biblia, su Biblia no es igual. Pero ¿sabe qué? Si alguno quitare de las palabras de este libro, ¿sabe cómo lo quitamos? Con nuestras actitudes. Porque Dios dice, haz esto. No, yo no lo obedezco, lo saco, lo estoy quitando. ¿Qué les parece? ¿Se da cuenta? Que no solamente aplica allá, también nos aplica a nosotros. Cuando nosotros no queremos someternos en obediencia a la palabra del Señor. No despilfarres tu vida. ¿Por qué? Porque no tienes tú. Primero, que no te perteneces. Segundo lugar, que si tú verdaderamente dices que eres un cristiano genuino y verdadero, lavado por la sangre de Cristo, entonces tu corazón tiene que haber sido transformado. Tu corazón de piedra, es lo que dice la palabra, ¿no? Que el corazón de piedra será cambiado por un corazón, ¿qué? De carne. Es decir, un corazón sensible para las cosas de Dios. Si tú despilfarras tu tiempo, si tú despilfarras tu vida, es que tu corazón aún necesita ser transformado por el poder de Dios.